Es un tema muy importante porque cuando llegan los cambios en los niños y niñas, que uno dice empieza a cambiar la voz en los varones, empiezan a crecer los pechitos a las niñas, uno dice, ¿será que está evolucionando de una manera normal? Hoy tenemos a nuestro doctor invitado, el doctor Orlando Jaramillo, que es pediatra endocrinólogo, y quién mejor para que nos explique de este tema. Doctor, muy buenos días. Buenos días y felicidades en su día a todas las damas que nos están viendo. Y sí, efectivamente, como padre de dos niñas, justamente es algo que le preocupa a uno si la progresión del desarrollo puberal se está dando en un momento adecuado. Doctor, iniciemos en el caso de las niñas y con el tema de las mamas. ¿Cómo saber si hay un desarrollo de mama sano, adecuado? Ok, muy importante recordar que no deben presentarse cambios en niñas antes de los 8 años. La evolución natural es que una vez que empieza a activarse el eje de la pubertad, vamos a tener el estímulo a nivel ovárico que va a hacer que se produzcan estrógenos, como todas saben. Entonces esto va a tener efecto, pues obviamente progresivamente en lo que es la acumulación de grasita en ciertos sitios particulares y sobre todo en lo que es el desarrollo mamario, ¿verdad? Ese es lo primero que se ve en una niña, justamente, doctor. Lo primero que vamos a notar ya externamente es el aumento de un botón mamario por detrás de la areola. Es importante que si vemos que la niña ya tiene algún cambio, pues que la madre palpe suavemente para ver si en realidad es glándula mamaria o es tejido graso, porque con cierta frecuencia tenemos pacientes que nos son referidos por pubertad, va a valorar por pubertad precoz, y simplemente es una niña que tiene grasita, ¿verdad? Y que ya cuando uno la examina adecuadamente se da cuenta que no hay ningún cambio. ¿Y cuál es la diferencia, doctor? Para que la mamá en casa pueda notarlo. El tejido mamario, ¿verdad? Cuando empieza es como un botón detrás de la areola que es duro elástico, ¿verdad? Entonces van a sentir, no necesariamente va a ser doloroso, ¿verdad? Y van a sentir que hay cierta resistencia, es más durito, como la consistencia de tocarse el pulgar, ¿verdad? La yema del pulgar. Y entonces a veces puede haber dolor. Y otro motivo de consulta con frecuencia es que aunque estos cambios se presenten después de los 8 años, no necesariamente va a ser un desarrollo simétrico, ¿verdad? Sí. Más bien con relativamente frecuencia empieza un pechito antes que el 8 con cambios, y a veces las mamás se asustan. Inclusive nos han llegado niñas que fueron referidas erróneamente por esto a oncología, ¿verdad? A valorar por los colegas de oncología pensando en un cáncer de mama en la niña, ¿verdad? Que ya si es una niña en edad puberal, el cáncer de mama pues siempre hay que pensar, pero si es una chiquita después de los 8 años que empezó con desarrollo, lo primero que hay que pensar es que... Pero es usual entonces, doctor. Claro, que es muy usual que no sean parejitos, ¿verdad? Ya después con el tiempo pues ya se van a ir emparejando. Doctor, pero ahora que usted habla de cáncer de mama, uno siempre tiene esas preocupaciones. ¿Se puede dar en el caso de las niñas? Sí, claro, se puede dar como cualquier patología, ¿verdad? Desde edades tempranas, pero es extremadamente raro, ¿verdad? Si ya es una niña en edad puberal, lo primero que vamos a pensar es simplemente que es desarrollo mamario normal, ¿verdad? Ok, pero igual hay que chequear. Exacto. Y posteriormente, entonces, bajo el estímulo de los estrógenos, se va a activar también la producción en la glándula suprarrenal de un poquito de andrógenos, que es lo que causa que las mujeres tengan vello púbico y axilar. Entonces, la evolución normal es pechitos, luego vellito púbico y luego axila. A nivel de axila. Ajá. Y la grasita, doctor, cuando llega un poquito de cadera, todo esto, entonces cuando ya hay Ajá. mayor estímulo, entonces vamos a ver que la chica ya empieza a estirarse más rápido, hay una aceleración de la velocidad de crecimiento y concomitantemente, claro, vamos a ver ya también bajo el efecto de los estrógenos, ¿verdad? Acumulación sobre todo a nivel de piernas, caderas y otros en un desarrollo fisiológico, normal. En el caso de la chica sería doctor, la evolución. Ahora, en el caso de los varones, ¿con qué inicia? Entonces, en los varones es una edad un poquito más tardía, no debe verse cambios antes de los 9 años, ¿verdad? Y muy importante, los varones usualmente son un poquito más pudorosos en esto, ¿verdad? A las niñas a veces no les importa estar con la mamá, entonces es más fácil ver si hay algún cambio. Los varones en general, ¿verdad? Salen corriendo del baño para el cuarto y que nadie los vea.
En general, el primer cambio que se va a dar en los varones es el aumento de volumen testicular. Lo que pasa es que obviamente esto es algo difícil de ver por parte de los padres. En los varones lo que vamos a tener es sobre todo a la aparición de vello púbico, y luego por supuesto vamos a tener con cambios a nivel del pene, ¿verdad? Y luego cambios con aparición de vello axilar, y posteriormente por supuesto las espinillitas, vello en bigote, en barba. Pero esto puede ser mucho más tardía. El cambio de la voz es justamente bajo el efecto de los andrógenos. Va a haber cambios a nivel de cuerdas vocales, que entonces en lugar de estar hablando así, ¿verdad?, ya van a hablar así, y todos esos gallillos que después todos pasamos por esa etapa, ¿verdad? Doctor, aquí estamos viendo un desarrollo normal. Ajá. ¿Qué podría hacer alertarnos a los padres de familia que están viendo el programa de que algo no está ocurriendo bien, como tiene que ser? Es muy importante recordar eso. No deben haber cambios en la niña antes de los 8 años, ni cambios en el varón antes de los 9 años. En la niña lo normal es que empiecen los pechitos y luego haya vello púbico y axilar y espinillitas, ¿verdad? Que muy variable, que tanto combo, en unas más, otras menos. Pero esa evolución, desarrollo de glándula mamaria y vellitos posteriormente. Un 10% de la población normal de niñas puede tener vellitos antes que pechitos, pero siempre debe descartarse patología en estas niñas. Ya si se estudian y se descarta que hay una sobreproducción de andrógenos, bueno, ya fue ese 10%. Pero es muy importante porque ya he tenido niñas que tienen alguna patología de glándula suprarrenal, algún problema ovárico, etcétera, y empiezan con cambios de vello. Inclusive tengo casos de acné antes de desarrollo mamario que son tratadas por el problema en sí, pero no se estudia la patología de fondo. Y llegan ya más tardíamente y resulta que a la hora de estudiarlas se ve que lo que tenía más bien era una sobreproducción de andrógenos que secundariamente inició la pubertad. Doctor, en el caso de la primera menstruación, que es el tema, ¿verdad? Que las mamás siempre están pendientes de eso, las edades, ¿en qué momento debería aparecer esa primera? Normalmente, después del desarrollo mamario, alrededor de un año, año y medio después, variable, ¿verdad?, puede presentarse ya la primera menstruación, ¿verdad? Y después de presentarse la primera menstruación, en general, vamos a tener pocos centímetros ya que quedan, ¿verdad?, para completar su talla final, ¿verdad? ¿Es cierto que cuando viene entonces deja de crecer la niña? Pues no es inmediato, pero sí sabemos que ya quedan pocos centímetros. Ya en ese momento el estímulo hormonal de estrógenos ha hecho que haya cierta modulación de los cartílagos de crecimiento, ya se ha dado la aceleración puberal, ¿verdad? Y entonces ya para ese momento en que ya todo el eje se ha madurado y hay cierta cantidad de estimulación hormonal, ya los huesitos se han ido cerrando, ¿verdad? Y entonces ya no queda mucho, digamos, de chance de que sigan creciendo estaturalmente. Doctor, cuando el sangrado es incluso antes de que se desarrollen este tipo de, ¿verdad?, de caracteres, porque eso asusta a las mamás. Por supuesto, y justamente, ¿verdad?, es algo que hay que estudiar, y ese es a veces el motivo de consulta de referencia por parte del pediatra, ¿verdad? Un sangrado uterino, ¿verdad?, o a nivel de genitales. Siempre tenemos que pensar primero, obviamente, en consultar con un profesional, ¿verdad? En segundo lugar, hay que descartar algún factor a nivel local. Muchas veces ya las niñas que están en esta edad de empezar la pubertad ya se hacen su aseo genital solitas, y a veces la técnica de aseo no es la correcta, es algo comercial, ¿verdad? Que revisemos con nuestras niñas que estén haciendo la limpieza de sus genitales en forma adecuada después de ir al baño, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacen en forma incorrecta, contaminan a nivel vaginal y entonces pueden tener una infección bacteriana o por hongo local que va a irritar, ¿verdad?, lo que es la vaginita, y entonces tienen una vulvovaginitis, y esto puede inclusive dar sangrado, que en general va a ser de características diferentes que el sangrado menstrual, ¿verdad? Va a ser más rojo, brillante, pues es algo como cuando hay una lesión en piel, ¿verdad? Y también otra cosa que hay que descartar es una infección urinaria, ¿verdad? Con relativa frecuencia, ¿verdad? Pueden llegar con molestia, inclusive con antecedente de dolor a nivel de vientre bajo, ¿verdad?
y lo que tienen es una infección urinaria, que no necesariamente va a estar asociada Pegado. con fiebre, etcétera. Ya para eso tiene que ser a nivel más alto, ¿verdad? Doctor, ese aseo que usted señalaba que es importante, démosle un poquito más de profundidad. Sí, verdad, es muy importante que las madres repasen, sobre todo en las niñas ya en edad ¿Cómo debe ser la preescolar. técnica, doctor? La técnica obviamente es después de ir al baño y miccionar, de que les expliquen que deben separar los labios y con la toallita, ¿verdad? O el papel higiénico, limpiar, ¿verdad? De adelante para atrás, que muchas veces las chiquillas se limpian de atrás para adelante y por supuesto se van a contaminar, ¿verdad? Okay. Doctor, y cuando ya viene la menstruación, ¿cómo debería ser ese aseo? Más a las niñas que están empezando en esta etapa. Sí, pues obviamente tienen que explicarles, ¿verdad? Que tienen que ser más meticulosos, tal vez más periódico para evitar irritación a nivel local, ¿verdad? Y es muy importante que ya si las madres están viendo cambios, que le expliquen a las niñas, ¿verdad? Para que no vaya a ser un día en la escuela que la chiquita sin ninguna preparación, que no tenga ninguna toallita ni nada, tenga ese primer episodio, ¿verdad? Y sea algo traumático cuando es algo totalmente fisiológico y natural, ¿verdad? Doctor, usted hablaba que las edades son 8 años en niñas, 9 en varoncitos. Correcto. ¿Qué pasa si presento cambios antes de esa edad? ¿Qué puede estar, qué problema de fondo podría Entonces ser? Es muy importante que si presentan cambios antes de los 8 años, entonces puede ser una pubertad precoz. Entonces, de nuevo, si hay desarrollo mamario antes de los 8 años, no es normal que una chiquita de 4, 5, 6 o inclusive 7 años esté con desarrollo mamario. Y tristemente a veces consultan con un colega que está un poco desactualizado, no consultan, ¿verdad? Y entonces resulta que le llega a uno ya con sangrado vaginal, una chiquita de 8 años que desde los 6 años empezó con cambios, que tuve una la semana pasada en el hospital, ¿verdad? Entonces es muy importante que consulten. De las cosas que vamos a ver, entonces, por supuesto, una aceleración en la velocidad de crecimiento. Repasando la charla que tuvimos de crecimiento, todos los niños deberían ir 1 o 2 veces con su médico a ver crecimiento y entonces van a poder notar la aceleración en la velocidad de crecimiento, que no es normal que una niña de 4, 5, 7 años empiece a crecer más rápido, ¿verdad? Y entonces, estas cosas, ¿verdad? El aumento en cambios, que tal vez empieza una niña, digamos, de 5 años que notan que está creciendo muy rápido, encima empezó con espinillitas, ¿verdad? Esto no es normal y por supuesto requiere consultar. Ok, doctor, para que no se nos quede por fuera los varoncitos, el aseo en el caso de los varones, y más que usted hablaba que son más pudorosos. Sí. Es muy importante también, sobre todo, que muchos de los niños no tienen la cirugía para quitar ¿verdad? El prepucio. Y entonces, si no son circuncidados, es muy importante explicarles que todos los días meticulosamente tienen que retraer el prepucio y lavar con agüita y jabón, ¿verdad? Y luego volverlo a acomodar, porque el aseo local es muy importante. Y cuando uno examina a niños en la consulta, muchas veces, ¿verdad? Es parte del examen físico completo, más en mi especialidad, ¿verdad? Y se da cuenta que ese chiquito lleva días que no se limpia bien. El mal aseo, ya que estaba el doctor Carazo hablando del papiloma, ¿verdad? Igual en el adulto, ¿verdad? El mal aseo además aumenta el riesgo también de patología a nivel de piel del glande, ¿verdad? Y entre ellas cáncer de glande, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que desde niños los acostumbramos a tener un aseo adecuado a nivel de genital. Doctor, para que no quede por fuera, ahora hablaba de circuncisión. ¿Qué es necesaria o no es necesaria? Hoy en día la Academia Americana de Pediatría no recomienda como tal, así, ¿verdad? Antes, hace años sí, era como de rutina, hoy no, solo en casos de que sea un niño que está demasiado cerradito, entonces no permite la salida de la orina, o que ya ha presentado infecciones urinarias secundarias a esto. Doctor. Sí, exacto, ¿verdad? Porque si no, obviamente cuando sea adulto, ¿verdad? Va a ser un problema. Perfecto. Nada más para terminar, recordar que
la pubertad precoz diagnosticada, si es de origen central, que el eje se activó antes de tiempo, puede tratarse, ¿verdad? Nosotros a nivel institucional tenemos el tratamiento, ¿verdad? Porque el objetivo es mejorar la talla final de esta niña o niño, ¿verdad? Con pubertad precoz, que si empiezan mucho antes de lo normal, obviamente acabarían muchísimo más bajos que lo no, que les tocaba. Que lo que les, exactamente. Doctor Jaramillo, muchísimas gracias. Bueno, encantado y muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir su conocimiento, doctor. Douglas.